Muchas gracias a Proactivo, al Instituto de Ingenieros de Minas y felicitaciones por la gala y por habernos encargado un estudio que, como tú dices, está en una etapa preliminar. Hemos logrado obtener unos resultados para la presentación de hoy, pero vamos a seguir trabajando para tratar de encontrar de una manera más amplia un estimado de cuál ha sido el monto de recursos que ha canalizado a la industria minera para la atención de la pandemia. Si me acompañan con la presentación, por favor. Bueno, mientras viene la presentación, les quiero comentar qué es lo que tratamos de hacer. Como respuesta, obviamente, a la situación crítica de la pandemia, el sector privado ha buscado mecanismos para apoyar a su entorno y fundamentalmente nos enfocamos en el tema de las empresas mineras por encargo de Proactivo y por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas. El proyecto lo llevamos a cabo mi socio Álvaro Monge y yo con la asistencia de Enrique Vera. Y lo que buscamos en común acuerdo con tanto Proactivo como el Instituto de Ingenieros de Minas era tratar de identificar todas las acciones que han realizado las empresas mineras en este contexto. Para ello planteamos, si me acompañan en la siguiente, que la forma ideal de responder esa pregunta pasa por contactar directamente a las empresas mineras. Elaboramos un cuestionario, se lo hicimos llegar, estamos hablando de alrededor de 60 grupos mineros de gran tamaño, mediana minería, de forma tal que pudieran respondernos cuál ha sido el volumen de recursos que han utilizado de manera adicional a lo que ya tenían comprometido por temas de responsabilidad social y, por supuesto, recursos que impliquen no actividades hacia adentro de la empresa, no equipos de protección personal a su propio personal o despistaje a su propio personal, sino más bien afuera de la empresa. Ese cuestionario está hoy en circulación, repito, y si alguna de las empresas nos está escuchando hoy día, le rogaríamos que nos ayude a terminarlo. Pero como teníamos una fecha que cumplir, por supuesto, lo que hicimos fue entrar a un plan B. Si me acompaña con la siguiente lámina, por favor. Y ese plan B supuso trabajar con información secundaria disponible en las páginas web de las empresas, en Facebook, en Twitter, en la consolidación que ha hecho la propia Sociedad de Minería, el Instituto de Ingenieros de Minas, Proactivo. Es decir, hay un conjunto importante de información que ha sido compartida, porque por supuesto las buenas acciones hay que difundirlas y parte de eso corre también por cuenta de las propias empresas. Y encontramos información muy, muy amplia. Como hemos escuchado en la presentación de mi tocayo Gonzalo Brijandía, desde plantas de oxígeno, equipos concentradores, equipos consumibles, inversión en comunicaciones para mejorar la educación a distancia, temas de financiamiento. Ha habido una gran variedad de actividades. Y enfrentábamos acá la complejidad de cómo agregar y cómo tratar de establecer algún criterio para monitorear estos recursos. Y por lo tanto, cuando teníamos, repito, actividades de infraestructura, actividades de equipos consumibles, equipamiento, educación, financiamiento, o temas de asistencia directamente, establecer un conjunto de criterios que permitieran agregar esas actividades. Este proceso de valorización, repito, está hoy, yo diría, avanzado, no está terminado. Quiero compartir algunas cifras preliminares. Y esas cifras preliminares muestran, me acompañan en la lámina siguiente, por favor, que si uno ve que el proceso de restricción a la movilidad y a la actividad durante la pandemia arranca pues el 15 de abril y progresivamente comienzan a desarrollarse cada vez una mayor secuencia de actividades como la detalló Víctor. Entre el 15 de abril y digamos octubre tenemos casi 6 meses, tenemos 180 días. Y lo que hemos encontrado es que hay 179, hasta octubre,
179 actividades vinculadas directamente a lucha contra la pandemia, realizadas por empresas del sector minero. Es decir, estas empresas, el grupo de empresas ha realizado por lo menos una actividad cada día, ¿no? Y no creo que ningún otro sector o ninguna otra actividad económica en el Perú haya logrado ese nivel de dinamismo y ese nivel de continuidad. De esas 179 actividades, repito, no estamos hablando de una valorización aquí, es un tema posterior, son 135 han sido acciones dirigidas directamente a atacar o ayudar o a contrarrestar los efectos de la pandemia, muchos de ellos con temas de equipamiento, temas de oxígeno. 30 han sido acciones que han buscado mejorar la capacidad económica de gente que ha sido afectada por el menor nivel de actividad derivado de la cuarentena y derivado de la pandemia. Y han habido 14 acciones que están más vinculadas a buscar mejorar temas educativos, algunos de ellos de educación a distancia. Y en la siguiente, por favor. Y si bien desde inicios de la pandemia, el esfuerzo del gobierno estuvo, recordarán esta frase ustedes, estuvo dirigido a aplanar la curva, ¿no? Y lo que se buscaba era progresivamente que haya un menor número de infectados y, por supuesto, enfermos. En el sector minero y en estas 179 actividades, uno ve que hacia junio es donde progresivamente se desarrolla un proceso acelerado de medidas de reacción inmediata en los distintos campos que he mencionado, ¿no? Sabemos que las primeras semanas de las restricciones probablemente fue bastante más difícil encontrar una respuesta organizada ya en términos de responsabilidad empresarial, pero progresivamente uno ve que ya hacia mayo, junio, julio, se retoma un dinamismo importante y progresivamente ya hacia julio y agosto empieza un segundo tipo de medidas más vinculadas a temas educativos. Sí, lo más importante al principio parece haber sido el tema que tiene que ver con emergencia médica y algunas fotos que tienen ahí, pero seguramente hay muchas empresas que han realizado, como mencionó mi tocayo Gonzalo Quijandría, 20 plantas de oxígeno, equipos de concentradores, distribución de balones de oxígeno y algunas cosas más. Quiero ser acá muy claro. Esta información nosotros la hemos recogido de fuentes de internet, fuentes de medios de comunicación, medios especializados. También reconocemos que pueden haber habido acciones de algunas empresas que han tenido una difusión probablemente más limitada y más cercana a sus áreas de interés o a sus áreas de trabajo. En todo caso, somos plenamente conscientes que lo que estamos mostrando aquí puede ser más bien una subestimación del nivel de actividad que ha tenido el sector minero. Por ejemplo, ya en abril, prácticamente a inicios, ya uno ha identificado 25 acciones solidarias rápidamente destinadas a atender la pandemia. Por supuesto, todo lo que implica plantas de oxígeno toma algo más de tiempo, pero el nivel de organización y la capacidad logística del sector minero ha permitido alcanzar objetivos importantes. Si me acompañan a la siguiente, por favor. En lo que es el campo de la pandemia específicamente, uno puede tener acciones que implican distribución de equipos de protección personal, PEP, máscaras, que fue un equipo que estuvo bastante escaso al principio, digamos, todo el equipo de protección para el personal de primera línea, y hay alrededor de 48 acciones en lo que hemos identificado en este campo. Un número muy similar, 49, tiene que ver con temas de equipamiento de infraestructura hospitalaria, que son desde concentradores, de camas clínicas, algún tipo de equipos de diagnóstico. 13 son específicamente de infraestructura, que en general suponen la donación, la puesta en operación comercial de más de una planta de oxígeno. Recuerden que Gonzalo nos mencionó que hay alrededor de 20 plantas de oxígeno hoy funcionando. Adicionalmente se han realizado campañas de sensibilización y de comunicación, de mejora de condiciones sanitarias y de cómo tratar de mantenerse sano, y 5 talleres de sensibilización.
Y no solamente ha habido temas directamente, como mencioné, al tema de la pandemia, sino también temas educativos. Siguiente, por favor. Distribución de equipos para la educación de los niños. Ha habido interés significativo en mejorar la infraestructura de telecomunicaciones para apoyar en lo que es todavía una falencia hoy a nivel nacional, que es la educación a distancia, y se han desarrollado algunas actividades de asesoría educativa para mejora de contenidos y cómo llegar mejor a los estudiantes que tienen todavía que realizar sus tareas en términos de distancia. Y en el campo económico, en el campo de transferir algunos recursos para contrarrestar la caída de ingresos que ha generado la pandemia, ha habido transferencia de canastas y apoyo alimenticio en alrededor de 22 actividades. Un par de empresas realizaron 2 actividades de financiamiento directo a las personas que estaban en dificultades y otras más en asesoría económica en cómo tratar de salir adelante en un contexto, por supuesto, más complejo. Solo me queda la lámina de conclusiones, si me acompañan, por favor. Fundamentalmente, lo que hemos encontrado es que el esfuerzo estuvo destinado no a aplanar la curva, sino más bien a subirla en términos de el apoyo que se dio en la temporalidad que uno ve entre mayo, junio, julio, fundamentalmente a lo que es el campo de la salud, educación y también de transferencias económicas. Las actividades más recurrentes, como también ya lo mencionó Gonzalo Alejandría, han sido la entrega de equipamiento médico y consumibles. Y creo que lo que han sido los respiradores de oxígeno y las propias plantas de oxígeno han sido elementos claves y seguramente muchos peruanos le deben la vida a la intervención y a la provisión de esos equipos. También, no quiero dejar de mencionar esto, las empresas mineras reaccionaron con bastante rapidez, usando la logística y usando la capacidad que tienen para ayudar a contrarrestar las dificultades que nos ha generado la emergencia sanitaria del COVID-19.